Continuamos con respecto a lo que es el concepto de Microsoft Excel y a partir de eso lo que nosotros vamos a tomar en consideración es un concepto que se conoce como referencia celda. En el curso se abarcó el manejo de una referencia a una celda de forma básica a partir de una alineación de forma tanto horizontal o vertical, pero no siempre la información va a estar de esa manera. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros contemplamos con respecto a el manejo más amplio de la referencia a una celda sería que nosotros tengamos información dispersa, la cual nosotros tengamos que solventar con respecto a algún cálculo. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros vamos a establecer serían más que todo posiciones iniciales en las cuales nosotros evaluamos contenidos, los cuales nosotros vamos a utilizar posteriormente para establecer algún cálculo independiente. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros vamos a contemplar sería más que todo que una referencia a una celda va a contener tanto números como palabras, dependiendo de las condiciones que nosotros contemplemos. Pero al momento de realizar un cálculo, depende de cuál va a ser la función o fórmula que se va a utilizar. No es lo mismo calcular una celda que contiene palabras a una celda que contiene números. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros tenemos que evaluar sería más que todo que la celda que nosotros contemplemos contenga valores numéricos si nosotros queremos realizar alguna operación básica. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros establecemos como punto de partida para colocar esto sería más que todo colocar el símbolo igual. Y a partir de esto, lo que nosotros establecemos va a ser dónde está el contenido que nosotros vamos a utilizar como referencia. Entonces, a partir de esto, yo me posiciono sobre la celda y presiono Enter. Entonces, a partir de esto, lo que yo contemplo es que este valor puede que cambie a una condición totalmente diferente y el valor que está contenido en la referencia de forma automática se va a reajustar a el contenido que se ubica en esta parte. Entonces, ese sería más que todo el concepto básico de una referencia a una celda. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer con respecto a esta parte sería más que todo realizar cálculos con respecto a lo que nosotros tenemos disponible. Entonces, a partir de esto, supongamos que yo tengo un cálculo para resolver con respecto a la celda K6 más la celda O8. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros tenemos una referencia a una celda, la cual nosotros vamos a trabajar para realizar algún cálculo, que sería en este caso la suma de los dos valores, 50 más 100, dando un total de 150. Entonces, a partir de esto, yo tengo que una referencia a una celda va a cambiar dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos. Entonces, si yo coloco un valor y presiono Enter, de forma automática se reajustan los valores que están contemplados con respecto a las referencias. Entonces, más que todo, lo que nosotros evaluamos es el contenido de la celda que nosotros estamos utilizando y si ese contenido cambia, se va a reajustar de forma automática con respecto a estos valores. Entonces, eso sería cómo utilizar un valor dinámico. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros vamos a contemplar como segundo concepto sería más que todo algo que se conoce como referencia absoluta y referencia relativa. La referencia absoluta lo que hace es destacar las posiciones en las cuales nosotros trabajamos, puesto que aplicamos el autorrelleno con respecto a la clase que se dio directamente. Entonces, lo que nosotros contemplamos con respecto a esta parte es simplemente realizar un cálculo, pero estableciendo las posiciones de forma fija, las cuales nunca se van a mover con respecto a el dato que nosotros tenemos aquí disponible. Entonces, el planteamiento, según la fórmula que nosotros tenemos disponible, sería más que todo lo que es el peso a transportar, el costo del transporte y la distancia. Entonces, a partir de esto, yo realizo el cálculo en el cual yo voy a tener la multiplicación de peso, costo y distancia. Ahora, pero ¿qué ocurre con respecto a esta parte? Algo que ustedes deben de considerar con respecto a esto es que si nosotros aplicamos el autorrelleno, si no lo hacemos de forma correcta, los datos se van a dispersar con respecto a lo que nosotros queremos. Entonces, yo obtengo un resultado con respecto a esta fórmula, pero esta fórmula está mal estructurada. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos el autorrelleno, lo que nosotros tenemos que ver es que la posición en la que están trabajando inicialmente los dos datos de peso y costo es la posición en la fila número 11. Ahora, el dato que nosotros estamos tomando en consideración de la distancia sería la fila 14. Entonces, si nosotros aplicamos el autorrelleno,
la posición se desplaza un espacio con respecto a la fila A, entonces tendríamos el dato en la fila 12 y el dato en la fila 15. Hasta cierto punto, sí necesitamos que se mueva con respecto a la posición que nosotros tenemos. Pero estos que están aquí, queremos que sean valores estáticos, que siempre obtengan la referencia a estos dos datos. Entonces, a partir de esto, si yo arrastro hacia abajo con respecto a la fórmula, veo que el resultado varía con respecto a lo que yo contemplo. Ahora, aquí yo tengo que este valor es 0 porque se multiplica el valor de 200 por los datos que están contenidos en la celda E12 y F12, que sería 200 por 0 igual a 0. Ahora, este siguiente da un error de valor porque lo que están haciendo es multiplicando el valor de 300 por las palabras distancia y costo. Entonces, en este caso, cada vez que ustedes aplican el autorrelleno, lo que hace es que se desplaza una posición con respecto a la fila en la que nosotros trabajamos. Ahora, lo que nosotros queremos es que estos dos primeros valores se mantengan estáticos en la posición que se está trabajando. Entonces, lo que nosotros vamos a contemplar sería más que todo colocar el símbolo de dólar tanto para el número como para la letra, que sería más que todo fijar esta posición y que siempre obtenga la referencia a este dato y a este dato, respectivamente. Pero como va a ser un valor cambiante y cada vez que arrastremos hacia abajo se va a mover de posición, entonces a partir de esto, va a ser un valor relativo. Va cambiando dependiendo de la posición en la que nosotros nos ubiquemos. Entonces, a partir de esto, nosotros lo podemos hacer de dos formas. Podemos escribirlo de forma manual, colocando el símbolo de dólar antes del número y antes de la letra. Esa sería la primera forma en la cual nosotros podríamos hacer el planteamiento con respecto a una referencia absoluta. Ahora, la otra forma que nosotros vamos a plantear sería más que todo presionando la tecla F4, pero tenemos que hacer la referencia, ubicarnos en la celda. Entonces aquí, si yo presiono F4, de forma automática me completa la estructura con respecto a una referencia absoluta. Ahora, aquí con F4 nosotros tenemos varias formas de trabajar. Podemos trabajar con respecto a una referencia absoluta, una referencia mixta que bloquea solo la fila, una referencia mixta que solo bloquea la columna y una referencia relativa. Pero en este caso, la que nosotros vamos a hacer como planteamiento sería una referencia absoluta. Entonces ahora, ya que hemos fijado tanto la fila 11 en estos dos datos y queda un valor cambiante, entonces si yo presiono Enter y aplico lo que es el autorrelleno, ahora aquí algo que se contempla normalmente es que en esta opción de opciones de autorrelleno siempre le damos clic en esta y seleccionamos esta opción de rellenar sin formato para que no altere la estructura formal con respecto a la tabla. Entonces, a partir de esto, lo que yo tengo es la multiplicación de 100 por 128 por 1830, que da como resultado esta cantidad. Ahora, así, nosotros vamos a ir cambiando, pero si yo me posiciono con respecto a esta parte, veo que la fila 11 siempre se conserva, porque he fijado estos dos datos para que nunca se muevan de posición. Ahora, yo me posiciono con respecto a la siguiente y veo que siempre se conserva la fila 11, pero aquí se mueve con respecto a la fila 15. Ahora presiono Enter y veo el siguiente elemento y con respecto al valor estático, si nosotros colocamos el símbolo de dólar, este valor nunca va a cambiar, siempre va a tomar en consideración estas dos referencias. Entonces, a partir de eso, nosotros realizamos el siguiente ejercicio y vemos una estructura diferente a la que se trabaja con respecto a una referencia absoluta. Entonces aquí nosotros colocamos el símbolo igual y definimos lo que es el número de pasajeros por el precio del pasaje. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros tenemos que contemplar sería lo siguiente. Lo que nosotros tenemos que ver es que este valor que aparece aquí siempre tiene que ser fijo. Y este valor que aparece aquí siempre también tiene que ser fijo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver con respecto a esta parte? Ahora, aquí nosotros tomamos en consideración el concepto de referencia, una referencia mixta, en la cual nosotros tenemos que fijar por fuerza la columna
y fijamos con respecto a la fila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con respecto a esta parte? Si nosotros arrastramos hacia abajo, la posición 25 se va a mover a la posición 26, 27, 28 y así sucesivamente. ¿Este está bien? Ahora, ¿qué ocurre con la fila 24? Entonces, aquí yo le estoy diciendo de que siempre se va a tomar en consideración la fila 24. Entonces, si yo presiono Enter y arrastro hacia abajo, siempre recordamos que tenemos que darle clic en la flecha hacia abajo y seleccionamos rellenar sin formato. Entonces, a partir de esto, lo que yo estoy estableciéndole al enunciado es que multiplique 206 por 3500, 193 por 3500 y así cada uno de los cálculos en base a esas condiciones. Ahora, ¿por qué se colocó el símbolo dólar con respecto a la letra? Entonces, se coloca con respecto a la letra porque en este caso, si nosotros aplicamos el autorrelleno hacia la derecha, normalmente cuando nosotros aplicamos eso, lo que ocurre es que nos desplaza una posición con respecto a la columna. Entonces, si yo no fijaba este espacio con respecto a esta parte, lo que hubiera ocurrido es que la información iba a multiplicar este valor por 3500, este valor por 3500 y así con respecto a el arrastre o el autorrelleno. Entonces, en este caso, como nosotros fijamos de que siempre se toma en consideración solo la columna F, que sería donde están los pasajeros, entonces quedaría de esta manera, fijando la columna para que nunca se mueva la posición con respecto a la que estamos trabajando y la fila 24 para que obtengamos los valores con respecto a esta condición. Entonces, si yo presiono Enter, obtengo el resultado y aplico el autorrelleno. Ahora, yo no necesito hacer el cálculo uno por uno, sino que con el autorrelleno nosotros aplicamos de forma instantánea los resultados y arrastramos. Y en base a eso, nosotros obtenemos el resultado de forma instantánea, sin necesidad de ir haciéndolo uno por uno. Entonces, aquí lo que nosotros le estamos indicando es que siempre se toma en consideración la columna F con respecto a lo que son los pasajeros, pero también le decimos que se fije la fila con respecto a lo que son los precios de los pasajes. Por ende, si yo abro esta fórmula, yo logro visualizar que esta posición se movió porque no la fijamos. Entonces, esta se mueve con respecto a la siguiente columna, pero esta no, porque fijamos la letra F. Entonces, a partir de eso, si yo veo la siguiente fórmula, yo veo que la F siempre se va a conservar, pero la columna con respecto al segundo registro se mueve con respecto a la posición. Entonces, ese sería más que todo el concepto con respecto a una referencia mixta. Ahora avanzamos con respecto al siguiente ejercicio. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros tenemos es otro ejemplo con respecto a una referencia mixta. Entonces, volvemos a hacer el cálculo, colocamos igual, ahora colocamos lo que es el sueldo y lo multiplicamos por el 4%. Ahora, ¿qué es lo que indica con respecto a esta parte? Algo que ustedes tienen que ver es que la columna siempre se va a conservar con respecto a el dato de la columna D. Por ende, yo tengo que fijar la columna, más no la fila. Entonces, si nosotros anteponemos el símbolo de dólar al número, lo que estamos diciéndole es que se fije la fila en la que se está trabajando. Si nosotros le anteponemos el símbolo de dólar a la letra, le estamos diciendo de que la columna es la que se va a establecer fijada. Entonces, a partir de esto, yo lo que le digo también es que el valor del porcentaje, que sería los datos de la fila 13, también se conserven. Entonces, colocamos el símbolo de dólar en el número y presionamos Enter. Ahora, ¿qué ocurre con respecto a este resultado? Si yo arrastro hacia la derecha, yo veo que voy a tener el cálculo de 1.470.000 por el 4%, 1.400.000 por el 4%, por el 2% y por el 1%. En este caso nosotros vemos que estos dos datos dan lo mismo. Entonces ahora solo simplemente arrastramos hacia abajo y vemos que la condición se conserva con respecto a lo que nosotros queremos. Entonces le damos clic en la flecha hacia abajo y rellenar sin formato.
Ahora, a partir de eso, nosotros ya hicimos una parte con respecto a las condiciones que nosotros hemos establecido. Ahora, lo que nos pide el enunciado es que tengamos la sumatoria de todos estos descuentos. Entonces colocamos el símbolo igual y realizamos la sumatoria con respecto a la fórmula de suma. Entonces yo coloco la fórmula de suma y establezco el rango de datos que voy a considerar, que en este caso serían todos los descuentos: salud, pensión, sindicato y seguro. Y cierro paréntesis. Ahora presionamos Enter y a partir de eso obtenemos este resultado. Y arrastramos hacia abajo, obteniendo la referencia a los datos con respecto a lo que es el descuento. Ahora, nosotros vamos a establecer lo que es el monto a ahorrar. El monto a ahorrar nos dice que va a ser el sueldo aplicado a un porcentaje con respecto a esta celda de 9. Entonces, a partir de esto, yo tengo el concepto con respecto a una referencia mixta, que sería con respecto a esta parte, pero también vamos a trabajar con una referencia absoluta. Entonces, yo coloco el símbolo igual, coloco este valor a condicionarse y aparte de eso condicionamos con respecto a la referencia a la celda de 9. Pero como este dato, si yo arrastro hacia abajo, se va a mover con respecto a la fila de 10, de 11, entonces este valor que aparece como de 9, yo lo fijo a partir de la tecla F4. Entonces, eso lo que hace es que fija por completo la celda que nosotros estamos trabajando. Ahora presionamos Enter y obtenemos que del sueldo obtenemos un 10% que equivaldría a 147,000. Ahora arrastramos hacia abajo y aplicamos rellenar sin formato. Entonces, a partir de eso tenemos la última condición, la cual nos dice que el valor neto a cobrar sería el sueldo restándole total del descuento y el monto a ahorrar. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros tenemos como pauta sería esto, el sueldo menos el total de descuento menos el monto a ahorrar. Y a partir de eso obtenemos este resultado que sería lo que nosotros estamos cobrando sería esta cantidad y arrastramos hacia abajo. Y a partir de eso obtenemos el concepto de una referencia absoluta y de una referencia relativa o mixta.